Buenos días a todos. Vamos a presentar algunos conceptos claves que hemos desarrollado en nuestras distintas actividades formativas realizadas hasta ahora. Esto con el fin de poder aunar criterio y consensuar a qué nos vamos a estar refiriendo cuando hablemos de Estado, democracia y ciudadanía. Vamos a empezar con el concepto de Estado. El Estado está presente desde la existencia de las primeras civilizaciones, pero es en el siglo XV y XVI donde surge el concepto de Estado moderno. Eso nosotros lo vimos en la primera guía y en el solucionario de la primera guía, y ahora vamos a tratar de sintetizar lo que es fundamental para nosotros recordar de aquí en adelante, ya más allá de las diversas concepciones que nosotros analizamos en esa primera guía. Por lo tanto, el Estado puede definirse como la personificación jurídica de una agrupación humana que habita dentro de un territorio común con individuos asociados bajo una misma autoridad y un fin que los vincula a todos. ¿Ya? Esta es una definición que nos permite sintetizar varias de las concepciones que nosotros utilizamos, aunque si nosotros lo recordamos había énfasis distintos. No sé, por ejemplo, Max Weber hablaba de que lo representativo del Estado era el uso legítimo de la violencia. Habían otros que ponían el foco en el bien común, otros que ponían el foco en el poder, en la soberanía. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a quedarnos con esta definición principalmente. De esta forma, aunque el concepto de Estado ha ido variando a lo largo de la historia, como pudimos ver en esa actividad, entre estas distintas definiciones habían elementos en común, como por ejemplo el reconocimiento de la existencia de distintos elementos en el Estado. ¿Por qué nos resultan de utilidad estos elementos? Porque nos permiten reconocer e identificar al Estado y distinguirlo de otras concepciones políticas y jurídicas, como la de nación y la de gobierno, por ejemplo. Dentro de los elementos del Estado, nosotros vamos a reconocer en primer lugar el territorio. Este corresponde a una porción tridimensional de la superficie del planeta que pertenece y es administrada por un determinado Estado, donde éste ejerce su soberanía o poder. Podemos reconocer un espacio terrestre, un espacio marítimo, un espacio aéreo y un espacio jurídico. Este último se refiere a los lugares que se reconocen como parte de la jurisdicción estatal, ya sea las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, conjuntamente con las embajadas y las legaciones acreditadas. Este territorio del que nosotros estamos hablando debe contar con fronteras definidas y reconocidas internacionalmente. Por ejemplo, en el caso de Chile, nuestro país ha firmado tratados de límites con sus países vecinos para poder contar con este reconocimiento y brindar estabilidad internacional a sus fronteras. Ese sería nuestro primer elemento, el territorio. Ahora vamos a hablar del segundo elemento del Estado, que va a ser la nación o población. Generalmente se ocupan casi como sinónimos. Pero cuando nosotros hablamos de nación, nos referimos a una comunidad de personas que comparte una identidad cultural colectiva. Esta identidad particular está constituida por distintos elementos: el idioma, la historia, las costumbres, el folclore, todos los elementos que permiten a este grupo tener esta identidad en común, posibilitando un vínculo de cohesión y unidad social. Es importante distinguir que una nación no es un Estado, ya que no cuenta con este territorio con fronteras reconocidas internacionalmente, como se explicó en el punto anterior. Por ejemplo, los mapuches y los Rapanui y otras de nuestras etnias originarias sí cuentan con una identidad cultural, sí tienen un territorio, pero este no es reconocido internacionalmente, ya que ellos forman parte del Estado chileno. De esta forma, los mapuches son una etnia en nuestro país, pero no constituyen un Estado. Por eso es importante hacer esta definición de nación. El tercer elemento del cual nosotros vamos a hablar es el poder. Un grupo humano necesita de cierta organización para poder actuar en conjunto y buscar el bien común. La necesidad de una autoridad, de un poder, se hace imperiosa en una sociedad política tan compleja como la del Estado. Surge entonces como titular de este poder el Estado y no como un individuo determinado. Por esta razón es importante distinguir el Estado del gobierno, ya que el gobierno se refiere al conjunto de personas que conducen el Estado, legislan, administran y resuelven los conflictos jurídicos al interior de una sociedad. Por eso nosotros hablamos del Estado chileno,
y del gobierno del presidente Sebastián Piñera en la actualidad, por ejemplo. ¿Ya? Siguiendo con la idea del concepto de Estado, nosotros podemos decir que el poder del Estado se caracteriza por ser originario. Su realidad y cualidades son inherentes e inseparables de su existencia. Es autónomo, no existe otro poder de mayor jerarquía. Es independiente del exterior. Sus decisiones no dependen de fuera del Estado. No puede venir otro Estado a decirnos nosotros qué hacer. Es coercitivo, ya que posee el monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad, y es el uso de una violencia legítima y aceptada como una forma de mantener el respeto a las leyes que permiten conducir a esta sociedad. También el poder del Estado es centralizado, ya que emana de un centro de decisión política al cual la nación está subordinada, ¿ya? Y está delimitado territorialmente, ya que el poder del Estado rige en el territorio del Estado y a los habitantes de este y no en otro lugar. Surgen algunas preguntas respecto a este poder que tiene el Estado. ¿Cuándo el poder político del Estado es legal? En nuestro caso, y generalmente, es así también, cuando se somete a la Constitución y las leyes, en tanto se transforma en una autoridad legítima. Cuando no cuenta solo con la fuerza de coacción, sino que fundamentalmente es obedecido por su legitimidad, por el consentimiento de sus ciudadanos, quienes consideran a sus gobernantes e instituciones políticas como buenas, necesarias y justas. Una cualidad del Estado es la soberanía, en el sentido de que dicho poder no admite a ningún otro sobre él ni en concurrencia de él. O sea, como decíamos antes, respecto a que es independiente del exterior, el Estado chileno tiene la independencia para poder definir sus propias reglas sin ningún otro tipo de subordinación. No depende de otros. ¿Ya? Pero ahí viene otra pregunta. ¿Quién es el titular de la soberanía en Chile? Esta pregunta se la han hecho muchos pensadores en distintas épocas. En la actualidad se sostiene que la soberanía reside en la nación y esta se ejerce a través de elecciones periódicas, mecanismo mediante el cual los ciudadanos electores escogen a sus representantes, sean estos presidentes, parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales, etc. La Constitución Política de Chile establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que la Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio. O sea, el titular de la soberanía en Chile constitucionalmente es la nación. Eso es fundamental. ¿Por qué ponemos acá que un bonus track de los elementos del Estado es el bien común? Porque si bien está implícito en, por ejemplo, la idea de la constitución de un poder que debe buscar el bien social de esta nación o de estas naciones que lo conforman, quizá es importante, como vieron algunos de los autores que nosotros leímos en nuestra primera actividad, quizá considerar el bien común como un elemento aparte para no perder el foco respecto de los fines y los objetivos de la vida en sociedad. Por ejemplo, si nosotros tomamos a nuestra constitución política, ahí se establece que el fin del Estado es estar al servicio de la persona humana promoviendo el bien común. De tal modo debe crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los chilenos su mayor realización tanto espiritual como material posible, respetando los derechos y garantías constitucionales. Además, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, la protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. De esta forma, el fin del Estado, la finalidad, el objetivo último, es el bien común. Por eso consideramos que es el foco bajo el cual se imbuyen los otros elementos que forman parte del Estado. Acá aparece un asterisco porque para evitar también confusiones es importante distinguir la forma del Estado y su forma de gobierno. La forma del Estado es la estructura del poder
del cual el Estado es titular y se refiere a su distribución espacial. Por ejemplo, Chile, la forma del Estado de Chile es un Estado unitario. ¿Esto qué significa? Que posee un solo centro político y de poder de donde emanan las leyes. Y existe una constitución que rige para todo el territorio nacional sin diferencias regionales. Por lo tanto, nuestro Estado unitario sería distinto a un Estado federal. Con eso estamos hablando de la forma del Estado, de cómo el poder del Estado se distribuye espacialmente. Distinto es a cuando nosotros hablamos de la forma de gobierno, que en nuestro caso se refiere al ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder y cómo son designados sus gobernantes. Por ejemplo, la forma del gobierno que tiene Chile, según la Constitución, es una república democrática. Chile sería entonces, en relación a la forma del Estado, un Estado unitario, y a su forma de gobierno, una república democrática. Por eso consideramos importante hacer estas pequeñas precisiones acerca de lo que habíamos dicho en la primera guía para que cuando abordemos estas temáticas más adelante tengamos estos conceptos en común, más allá de todas las otras concepciones que nosotros vimos que los que buscaban era mostrarnos distinto énfasis y el desarrollo histórico que había tenido el concepto de Estado. La otra guía que nosotros entregamos, que fue una guía de profundización acerca de la democracia, acá hacemos una breve síntesis porque consideramos que es importante que ustedes la lean, ¿ya? Porque allí se habla de la democracia como régimen político, las características que tienen los valores democráticos y cómo podríamos mejorar la democracia, ¿ya? De esta manera les recomendamos que lean, para los que no lo han hecho, la guía de profundización para que tengan más claro qué es la democracia. Nosotros vamos a entender a la democracia como un régimen político donde la soberanía o la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. El fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad humana. Por esto, la forma de conducirnos en sociedad debe respetar la opinión de todos, porque todos tenemos dignidad humana. Y también, como las personas son libres, pueden elegir y decidir tomando decisiones de forma responsable, ¿ya? Como vimos en la guía, no solamente cuando hablamos de democracia hablamos de formas de gobierno, sino que también se asocia a determinados valores o actitudes considerados democráticos, ¿ya? ¿Qué características podemos reconocer nosotros en la democracia? La libertad de expresión, la necesidad de fuentes de información independientes, la existencia de elecciones periódicas y limpias y la libertad de asociación, entre otros. También es necesario que existan valores y conductas democráticas, ¿ya? Dentro de los valores democráticos reconocemos la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el respeto, promoción y garantías de los derechos humanos, la autodeterminación del pueblo y soberanía popular. Gran parte de los elementos que se mencionan acá están desarrollados en la guía que entregamos de profundización para que la revisen. ¿Y de qué manera nosotros podríamos mejorar esta democracia? Por medio de la participación, de la existencia de un Estado de Derecho, de la competencia, de la rendición de cuentas, de la existencia de un sistema de contrapesos y de la promoción y respeto de la libertad de todos los integrantes de la comunidad política de la que estemos hablando, ¿ya? El tercer tópico del que nosotros íbamos a abordar en términos generales en este pequeño video de resumen es acerca de la ciudadanía. Nosotros vamos a adjuntar hoy día un PowerPoint complementario donde se hace una pequeña línea de tiempo sintetizando los aspectos principales de la guía de ciudadanía que entregamos la semana pasada, donde se hacía un primer abordaje a esta temática. Y en esta guía, en este pequeño video que estamos haciendo, vamos para complementar esa guía anterior, vamos a referirnos particularmente a cómo se entiende la ciudadanía en Chile. Importante en este sentido considerar que cuando vamos a hablar de la ciudadanía en Chile vamos a referirnos a lo que señala la Constitución acerca de la ciudadanía. Pero ¿por qué hablamos primero de nacionalidad entonces? Porque la nacionalidad es un prerequisito para poder referirnos a la ciudadanía. ¿Pero qué es la nacionalidad?
La nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un Estado. Y este vínculo jurídico genera derechos y obligaciones recíprocas, o sea, entre ambos. A su vez, es un derecho esencial de todo ser humano. Por ejemplo, de acuerdo con nuestra Constitución, toda persona que tenga la nacionalidad chilena debe respetar la patria, cumplir sus leyes y contribuir a la defensa de su soberanía, así como de sus valores esenciales. Como contrapartida, tiene el derecho de exigir al Estado chileno la protección y respeto de sus derechos esenciales. Las personas que no cuentan con nacionalidad son conocidos como apátridas, cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación. O sea, cualquier persona que no tenga nacionalidad. Muchos de los apátridas son refugiados, generalmente personas que escapan por una situación crítica de su país de origen y son recibidos por otro país, pero perdiendo toda posibilidad de contar con este vínculo con el Estado que los recibió, en lo relacionado con los derechos y los deberes. De esta forma, la situación de vulnerabilidad política, económica y social en la que se encuentran los refugiados es muy profunda. Por eso la ONU, para poder ayudar y resguardar, en cierta medida, el cuidado de los refugiados, ha creado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ya que el mayor número de refugiados mundiales que hay son palestinos, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que son todos los otros casos de refugiados. Por lo tanto, ¿qué es la nacionalidad? Es el vínculo jurídico entre una persona y el Estado, lo cual genera obligaciones entre unos y otras, y a su vez es un derecho esencial de todo ser humano. Pero hay algunas personas que no cuentan con ese derecho esencial. Y eso los deja en una situación de vulnerabilidad porque no pueden contar con la protección de ese Estado, no pueden pedirle nada a ese Estado ni demandarle ningún tipo de beneficio. Generalmente ellos se encuentran en una situación total de indefensión. Por eso es importante conocer la nacionalidad como un derecho esencial. ¿Cómo se obtiene en Chile la nacionalidad? Hay dos mecanismos, el sistema de origen natural o biológico y el sistema de elección, adquirida o derivada. En el sistema de origen natural o biológico, la nacionalidad se determina considerando el derecho de haber nacido según dos sistemas. El sistema de jus sanguinis, donde es chileno el individuo cuyos padres son chilenos, aunque haya nacido en el extranjero. Se exige que el padre, la madre o uno de sus abuelos paternos o maternos hayan tenido la nacionalidad chilena en virtud del derecho del suelo, carta de nacionalización o por gracia. El otro sistema por el cual puede adquirirse la nacionalidad de origen natural o biológico es el sistema del jus solis, donde es nacional de un Estado todo individuo que haya nacido dentro de su territorio, aunque los padres sean extranjeros. Para estos efectos, se considera chilenos a las personas nacidas en el territorio real chileno y a las personas nacidas en buques o aeronaves de guerra chilenos, a las personas nacidas a bordo de naves mercantes chilenas que se encuentren en aguas de la República o en alta mar, a las personas nacidas en buques mercantes extranjeros que se encuentren en aguas territoriales chilenas y a las personas nacidas en aeronaves comerciales que naveguen sobre el espacio atmosférico del territorio chileno o sus aguas territoriales. ¿Por qué hacemos todas estas precisiones? Porque ustedes generalmente preguntan, ¿y qué hubiera pasado si el bebé nace en alta mar, pero en un barco chileno? Ahí están más o menos las respuestas y las distintas opciones bajo la cual una persona puede ser chileno, en relación también a lo que hablábamos antes del territorio que tenía un Estado. En el otro sistema, en el sistema de elección adquirida o derivada, una persona extranjera consigue su nacionalidad en primer lugar, por una carta de nacionalización, la cual se obtiene mediante la dictación de un decreto supremo del presidente de la República, expedido a través del ministro del Interior. Para obtenerla se requiere tener 21 años de edad, más de 5 años de residencia continuada en el territorio de la República y ser titular del permiso de permanencia definitiva, no siendo necesario renunciar a su nacionalidad anterior,
según se estableció en la reforma constitucional del año 2005. También se puede obtener por parte de una persona extranjera la nacionalidad por gracia, el cual es un beneficio contemplado para aquellas personas que hubieran realizado destacados servicios para Chile o para la humanidad y tampoco requiere renunciar a su nacionalidad de origen. Es el caso del venezolano Andrés Bello, a quien se le otorgó la nacionalidad chilena por los servicios prestados al país durante la segunda mitad del siglo XIX, entre los que se destaca la redacción del Código Civil. Y cuando hablamos de la tercera alternativa, que es la de opción, solicitada por hijos de extranjeros nacidos en Chile. ¿Cómo se puede perder la nacionalidad? Se puede perder la nacionalidad, a pesar de que es un derecho fundamental, existen causales establecidas en la Constitución que contemplan la ruptura del vínculo jurídico que une una persona con un estado determinado. De esta forma, la nacionalidad se pierde por renuncia voluntaria, la que solo produce efecto si la persona se ha nacionalizado previamente en el extranjero. O sea, tomo la nacionalidad de otro país y renuncio a la chilena. En caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados, por cancelación de la carta de nacionalización si ésta ha sido otorgada con infracción a las disposiciones correspondientes, o la persona se ha hecho indigna de ella o ha sido condenada por algún delito contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, o porque la ley revoque la nacionalización concedida por gracia. De esta forma, la rehabilitación de la nacionalidad, cualquiera sea la razón de su pérdida, solo puede restituirse por ley. De esta forma, si consideramos a la nacionalidad como un prerequisito para el ejercicio de la ciudadanía en Chile, ahora vamos a pasar a la ciudadanía en Chile. ¿Qué es ser ciudadano? En el caso de nuestro país, ser ciudadano otorga una serie de derechos. El derecho a voto, sufragio, el de optar a cargos de elección popular, asociarse a un partido político, ser designado vocal de mesa y de ser apoderado de una lista en una elección popular, o para ingresar a la administración del Estado. ¿Cómo se obtiene la ciudadanía? Se debe ser chileno, haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva. El día de hoy, la ciudadanía se obtiene a los 18 años. No es necesario inscribirse en los registros electorales porque la inscripción es automática, pero el voto es voluntario. ¿Cómo podemos perder la ciudadanía? La ciudadanía se puede perder si pierdo la nacionalidad chilena, si soy condenado a alguna pena aflictiva, pena igual o superior, con esto nos referimos a una pena igual o superior a 3 años y un día de cárcel. También si sufrí una condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Los que hubiesen perdido la ciudadanía por condena a pena aflictiva la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida la responsabilidad penal. Los que hubieran perdido la ciudadanía por condena por conducta terrorista o tráfico de estupefacientes podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. De esta forma, nosotros al hablar de nacionalidad y de ciudadanía en Chile nos estamos refiriendo solamente a lo que establece la Constitución. Pero la ciudadanía es un concepto mucho más complejo, el cual vamos a complementar la próxima semana con una guía distinguiendo los distintos enfoques. De esta manera, nosotros tratamos de sintetizar los aspectos principales de los 3 conceptos que hemos abordado en nuestras guías formativas: Estado, democracia y ciudadanía. Van a ser de mucha utilidad para nosotros que luego de visualizar este video nos compartan sus inquietudes en la sección de comentarios de la clase para que podamos hacer retroalimentación a todos y también abordar algunas de esas preguntas en el horario de consultas con todos ustedes. Esperamos que este video haya permitido aclarar algunas de las dudas que puedan haber tenido hasta ahora en el desarrollo de la guía, de las distintas guías, y haber permitido aunar criterios acerca de los conceptos fundamentales que hemos trabajado y cómo vamos a entenderlo un poco más adelante.